El ingenio es protagonista en este antiguo cuento eslavo recopilado por Afanasiev. Alia te cuenta El valiente jornalero, en su versión original. Un joven empezó a trabajar en un molino, y la primera tarea que le asignaron fue echar el grano en la tolva. Pero como era nuevo en el oficio y no entendía de molinos, puso el trigo sobre la muela, y cuando ésta empezó a moverse, los giros lo regaron por todo el lugar. Cuando llegó el dueño y vio el grano tirado, despidió al jornalero sin haber terminado siquiera el primer día de trabajo. El joven se fue para su casa tan aburrido que no veía por dónde iba, y confundiendo los senderos, se fue por un lugar desconocido. Siguió caminando sin rumbo hasta que encontró un río que le impidió el paso, sacándolo de su distracción. Sin saber dónde estaba, miró alrededor en busca de ayuda, pero solo encontró un molino abandonado. No pudiendo continuar su camino, ni dar marcha atrás porque empezaba a oscurecer, pensó que lo mejor era pasar la noche en aquel viejo molino, y con la luz del día buscar el camino a casa. Entró y se acomodó lo mejor que pudo. Sin embargo, no podía conciliar el sueño, pues todos los ruidos que oía lo asustaban. Pero lo que más lo aterrorizó es que a eso de medianoche oyó pasos que se acercaban al molino. El miedo le helaba la sangre y solo consiguió esconderse tras la tolva. 3 hombres entraron al molino abandonado, encendieron fuego y comenzaron a hablar de lo bien que les había ido con los robos ese día. Cuando los sinvergüenzas terminaron de contar las historias, empezaron a repartirse el botín entre los 3. Entonces, uno de los ladrones dijo que iba a esconder su parte debajo del molino. El otro dijo que la pondría detrás de la muela, y el tercero dijo que la escondería en la tolva. ¡Ay, no puede ser! Siendo tan grande un molino, pudiendo esconderlas, qué sé yo, en las aspas. Al oír esto, el jornalero sintió desfallecer, pues claro, si ya lo iban a descubrir los ladrones. Así que no teniendo nada que perder, se puso a gritar tan fuerte como sus pulmones le permitieron. ¡Víctor, pon un hombre en cada ventana! ¡Yuri, quédate junto al río! Y tú, pequeño, quédate ahí. Igor, ven conmigo. Que nadie se escape. Sin piedad con ellos. Los ladrones entraron en pánico al oír esto y salieron despavoridos, olvidando por completo el botín. El joven pudo entonces salir de la tolva, respiró aliviado y amontonó lo que habían dejado los ladrones. Su ingenio le permitió volver a su casa siendo más que rico. Por favor, deja en los comentarios qué te pareció. Muchas gracias por quedarte hasta el final del cuento, y a todos los suscriptores, el grandísimo apoyo con el que cada día somos más. Nos vemos en el próximo video.